Vinostrum para celebrar, para acompañar o para compartir. Si Vinostrum no existiera, habría que inventarlo. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, promedio informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología y medicina forense política. Bienvenidos a otra emisión de Fuera de Orden. Recuerden que los sábados y los domingos estrenamos a esta hora, a las 12 del mediodía, hora de Venezuela. Y de lunes a viernes estrenamos a las 8 de la noche, hora de Venezuela. Todos los días una nueva emisión, porque no descansamos ni los sábados ni los domingos. Gracias por estar de vuelta y gracias en especial a todos los que siguen con su apoyo, logrando que este programa siga llegando de forma gratuita a través de las plataformas de YouTube y Facebook, porque son precisamente quienes se suscriben en Patreon los que logran que hagamos el acopio necesario para financiar todo lo que significa la elaboración de estos contenidos. Gracias a nombre de todos esos venezolanos que andan buscando cómo formarse su propia opinión, viendo la mayor cantidad de cosas que les permita el peor internet del mundo mundial, el peor internet del planeta Tierra, el peor internet del universo y del multiverso, el que tienen en Venezuela. Gracias a nombre de ellos. Gracias también a los que se suban a nuestra página de Facebook, facebook.com/telarafTV. Recuerden que allí también estrenamos todos los días al mediodía del día siguiente el programa del día anterior, y lo hacemos así por cuestiones logísticas, pero siempre está también el programa completo, así que sin ningún problema para quienes les es más fácil y menos costoso en megas ver el programa en la plataforma Facebook. Allí lo tienen. Hay distintos temas y distintas situaciones que normalmente están siendo objeto de debate entre la progresía o entre lo que llaman en España un término que a mí me encanta, los giliprogres, que es una mezcla entre gilipollas, es decir, pendejo, y progre, ¿no? Los giliprogres. Y son varios los temas de que son, digamos, objeto de combate. El tema de la libertad de culto es uno, pero el tema del respeto al que cree, yo creo que es el principal, ¿no? El respeto al que tiene una religión. Pero en el debate entonces entra también digamos, las posiciones que desde la religión se tienen en contra de determinados grupos sociales. Creo que todas las religiones tienen algo en común cuando son ultraconservadoras o radicales, en contra de, por ejemplo, determinados derechos de la mujer, determinados roles que la mujer debe cumplir, digamos que un estereotipo de lo que debe ser el hombre, la mujer y la familia, todo el rechazo a la homosexualidad y, bueno, toda una serie de cuestiones. Pero desde el otro lado, de la giliprogresía, se plantean entonces para combatir eso unas posiciones que son francamente ridículas, estúpidas, fuera de lugar, como por ejemplo esa estupidez del lenguaje inclusivo. Todes. En estos días vi a unos imbéciles chavistas, valga la redundancia, disculpen ustedes el mal uso del castellano, diciendo, porque decir chavistas inteligentes es un oxímoron, decían títulos y títulas. Y yo dije, oye, de verdad, o sea, yo creo que esas cosas demuestran, aquí hablando de cosas de teología, la inexistencia de Dios. ¿Por qué Dios permite eso? Si Dios existiera, metiera su mano y los aplastara con el dedo pulgar y los desapareciera del mundo, porque de verdad. Pero en todo caso tenemos una persona que es especialista en estos temas, porque se ha convertido en uno de los editor de uno de los medios en español, y eso es importante, de principal, aunque es un medio bilingüe, ¿no? Es en español y en inglés, pero el hecho de que esté en español permite que sea una tribuna y a veces una trinchera de debate de temas que están vedados en otros medios. Es Orlando Avendaño. Orlando, bienvenido. Coño, Mr. Daniel Lara Farías, en la víspera de tu cumpleaños, además.
Víspera de mi cumpleaños. Bueno, no, para el momento que está emitiéndose este programa, Es estoy enratonado, correcto, pero no se me correcto. nota. Orlando, ¿sabes que están todos estos temas este sábado sin gloria que normalmente tenemos? Y estos debates, ¿no? A veces se tornan agrios porque intentando defender un punto que es, eh, que es defendible, se caen en unas exageraciones que yo sinceramente a veces veo y yo digo, ¿esto para dónde va? ¿Esto qué rumbo lleva esto? Una de las grandes discusiones que por Sé cierto para en dónde estos... vas tú y tú quieres pelea, tú quieres conflicto aquí. Fíjate. Quería evitarlo. Yo tengo por ahí un cocosete, ya lo voy a, que me mandó la gente, que me mandó la gente de Han Venezuela, que son nuevos aliados comerciales. Me mandaron una caja con un poco de productos divinos de Venezuela. Y cuando yo abro la caja y mi hermano ve el cocosete, dice: mira, cocosete, se lo tienes que usar cuando ves con Orlando. Provocadores. Pero, a ver, mucha gente se sorprendió en estos días cuando yo di una opinión, inclusive por ahí me cayeron algunos, que como siempre los bloqueé, porque ¿qué más da? Eso para mí, eso es gratis. Sobre el tema de las mujeres, no, ni siquiera las mujeres, transexuales, hombres y mujeres, tanto lo que llaman eh, female to male y male to female, en el deporte. Y yo opiné como persona a la cual le gusta el deporte, persona que defiende el respeto y los derechos de las personas a expresar su orientación como mejor le parezca, siempre y cuando no viole la ley. Eh, que yo no estaba de acuerdo con la participación de personas transexuales en unos Juegos Olímpicos donde, en efecto, hay unas normas sumamente estrictas con respecto a las modificaciones corporales, al uso de determinadas sustancias. Y es evidente que si una persona utiliza hormonas para modificar su cuerpo, cosa que está en su derecho a hacerlo si considera que quiere tener otro cuerpo, pero de alguna manera eso los descalifica para participar en unas Olimpiadas, donde en realidad eso que hacen, o eso que esa modificación hormonal, está vedada en las Olimpiadas. Se abriría entonces una caja de los rayos en donde terminaríamos permitiendo, ¿verdad? Bueno, que habría que devolverle la medalla a Johnson según el 88. Habría que reincorporar plenamente al Comité Olímpico Ruso después de las barbaridades que hicieron durante años. Y habría que entonces permitir en el resto del deporte que la utilización de esteroides, de toda cantidad de cuestiones que a mí me parece que eso está fuera. Pero entiendo que tú tienes una posición aún más radical. Yo no sé si, porque tú con tu defensa de la Inquisición, no sé si para dónde vas a ir, pero esa es mi opinión. Y yo siento, con esto yo no estoy atacando al colectivo trans, para nada. De hecho, una de mis mejores amigas en todo el tiempo que he estado hoy aquí en Alemania es una mujer transexual venezolana, a la cual quiero muchísimo, que es mi amiga Dana, y que ha sido un apoyo humano de gran importancia para mí en estos tiempos tan duros de ser migrante. O sea, que nada, o sea, nada que ver con eso, pero tengo mi opinión, ¿no? Y no creo estar discriminando a nadie con ella. Pero entiendo que tú tienes otra opinión y como estamos, de repente tú deberías defender el punto contrario, porque no sé, digo yo. No, mira, de hecho creo que coincidimos en gran parte. Yo también conozco algunas mujeres trans que de hecho se oponen duramente al tema de la participación de trans en deportes que no se corresponden con el sexo con el que nacieron o el género con el que nacieron. Precisamente porque sabemos que eso lleva a una polémica que no le favorece mucho a la causa trans, ¿no? Creo yo, más bien genera un rechazo y genera una discusión que hace ruido.
Mira, aquí hay dos puntos que son fundamentales, ¿no? Uno es la biología y el otro es la ideología. Evidentemente hay un movimiento, creo que ideológico, progresista, muy a favor de, bueno, evidentemente vamos a impulsar estas causas, etcétera, y está la biología, ¿no? Entonces, cuando hablamos de mujeres trans en deportes, de mujeres, no podemos obviar el factor biológico, ¿no? Y hay una realidad, por ejemplo, se me escapan los nombres, pero esta chica neozelandesa que participó, eh, ella había levantado pesas toda su vida como hombre, y había sido un fracaso. A los 45 años, a los 30 y pico de años, hace la transición y se vuelve un fenómeno, se vuelve una atleta buena en la disciplina. Va a los Juegos Olímpicos y fracasa, pero eso no quiere decir que no había una ventaja biológica, porque sí la había. Evidentemente, el hecho de que ella con 45 años llegara a los Juegos Olímpicos, algo completamente anormal, ya habla de esa ventaja. Y ha ocurrido muchísimo, ¿no? En Estados Unidos hay muchísimos casos. Una boxeadora que también hizo la transición mucho después y le partió el cráneo a su oponente, ¿no? Evidentemente había una superioridad en términos y no quiero decir superioridad por género, pero obviamente había una diferencia biológica importante. Pero, o sea, el cráneo del hombre y de la mujer es igual de duro. O sea, yo creo que estamos hablando de una rompecoco profesional, ¿no? Claro, claro, pero la fuerza no es la misma. El mismo caso con una corredora que antes de la transición estaba en el puesto 350 en la disciplina entre hombres, y luego cuando pasa la transición es campeona, ¿no? En su espacio. Entonces, mira, estamos viendo todo esto donde evidentemente hay una disparidad grande, hay una diferencia grande, un contraste grande, y no se puede obviar el factor biológico. Entonces, no, coincido contigo, yo estoy plenamente en contra. Además que se trata de proteger el deporte de las niñas, ¿no? El deporte de las mujeres. Yo creo que permitir el desempeño de atletas trans en deportes que no se corresponden con su sexo de nacimiento, y no sé cuáles son las terminologías, porque si uno aquí usa una palabra que no es, entonces le caen encima, pero la verdad es que no sé ni me las tengo que aprender. Pero si no lo usan, ¿sabes? Si practican un deporte que no se corresponde, entonces evidentemente hay una ventaja. Yo estoy en contra de esa ventaja y eso afecta directamente el deporte de las mujeres. ¿Sabes que hay a propósito de esto, yo recuerdo en mi estancia en Israel, una conversación que tuve con un joven que una de las cosas que a mí me impresiona mucho, que me dejó gratamente impresionado sobre Israel, es cómo se toma el tema, en realidad, cómo se toma el tema de la religión, ¿no? De cómo la religión no es una cosa dogmática, pero es una cosa que permea lo que es la moral de la sociedad. Y cuando se hace el Shabbat, que arranca con el atardecer del viernes y termina con el atardecer del sábado, tanto el inicio como el final tiene unas cosas, ¿no? Digamos, unas costumbres más que unos ritos, ¿no? Sí, hay unas cosas que son rituales, pero hay una cosa particular, que es que alguien, cuando arranca la cena del Shabbat, debe como que decir unas palabras que más o menos ilustren lo que significa el Shabbat para los que están allí, ¿no? Bueno, termina el Shabbat también. Yo estaba una vez con un joven argentino, un muchacho joven, que no tenía ni 30 años, ¿no? Y entonces él fue el que habló de ese Shabbat. Y ese era el Shabbat de Hanukkah. ¿Sabes que Hanukkah es una celebración popular del pueblo hebreo, donde ellos celebran la liberación de Jerusalén de las manos de los helenos, de los griegos, gracias al movimiento macabeo, que fueron aquellos guerreros que liberaron Jerusalén en esa ocasión? Y entonces él decía que el gran problema de esa toma de Jerusalén era que se impuso la cultura helénica predominante en la época, donde lo fundamental era lo que guiaba las Olimpiadas, lo olímpico, que era el predominio del más fuerte, por encima de la ética hebrea,
donde predomina el más justo. Entonces eso, de alguna manera, era una cosa muy terrible para la época, ¿no? Porque ¿cómo es esto que vamos a cambiar a que lo justo por el poder del más fuerte? O sea, no vendría siendo un conflicto cuando se habla de el más fuerte, que es una cuestión que muy bien, yo disfruto los Juegos Olímpicos y disfruto el deporte, pero el deporte trata de eso, solamente el más fuerte, el que batea más, el que chuta más duro, el que corre más rápido. Por supuesto que hay una cuestión de técnica y de estrategia, pero tú puedes tener la mejor estrategia, pero si en el equipo de béisbol están Jovel Álvarez, Orlando Bendaño y Daniel Lara, eso no va a ganar esa gente frente a Miguel Cabrera o frente a los demás. Entonces, aunque tengamos el mejor estratega. Entonces, yo creo que hay allí una contradicción en el movimiento trans cuando hace esa exigencia, porque en realidad están vulnerando un principio fundamental del movimiento trans cuando quieren superar ese estereotipo del más fuerte, el sexo fuerte y el sexo débil. Yo no sé si me estoy explicando y si caigo en eso o estoy fuera de bote. Sí, yo entiendo y coincido, porque es que al final, a ver, el deporte es bastante rígido en eso, y debería ser así de rígido, ¿no? Por eso es que es disciplinas, tú no puedes juntar un heavyweight, un peso pesado con un Exacto. peso Categoría. Exacto, tiene que mantenerse esa rigidez. Y una vez tú, amén de, bueno, porque un flaco no puede pelear contra una persona más robusta, porque ahí estás pervirtiendo completamente esa rigidez del deporte. Y entonces, yo creo que sí hay un sentido de justicia en esa brutalidad. O sea, puede ser paradójico, pero creo que sí lo hay. Y aunque obviamente el deporte termina siendo bastante bruto, bastante, no sé cómo decirlo, fuerte en ese sentido, sí creo que hay cierta rigidez precisamente para protegerlo y para hacerlo justo, ¿no? O sea, por eso es que los hombres no compiten con las mujeres en cierta disciplina y en otras sí, ¿no? Como equitación. Pero se abre una cosa interesante. Yo con eso estoy de acuerdo. Yo con convertir, me parece que sería para empezar, le revalorizaría el tema olímpico, que por cierto con el tema de la pandemia se vino un poquito abajo, que bueno, para empezar un año de retraso, todo lo demás, el tema del dopaje le ha causado un daño terrible al deporte, que no se ha cuantificado. O sea, no se ha cuantificado el daño que el dopaje le ha hecho, inclusive a la imagen del deporte, porque ya lamentablemente cuando tú ves a un gran campeón o a una gran campeona, tú siempre dices, oye, ojalá que no vaya a tener un problemita, porque eso no debe ser normal. Si nosotros tuviésemos el deporte olímpico, se abriera a las competiciones mixtas, ¿tú no crees que eso le daría una nueva dimensión al deporte? Que veamos las selecciones mixtas donde no haya el problema de si el pitcher es hombre o es mujer, etcétera. Me parece que sería maravilloso. Mira, pero no sé, no hay nada más aburrido que el fútbol femenino, entonces... Bueno, el fútbol femenino es aburrido, pero ¿no te parece que un equipo donde no se decida que va a haber hombres o mujeres, sino buenos jugadores? A mí me encantaría ver una Deina Castellano pasándole por encima a un Messi, metiéndole un gol en la cara. Eso sería una cosa maravillosa. Mira, sí, o sea, no tengo nada en contra, evidentemente. Tienes que... no sé, proporcionar, ¿no? Un poco. Habrá competiciones donde evidentemente está la Liga Europea, ¿no? Entonces está la Copa América, donde evidentemente no vas a poder poner a Brasil contra Italia. Entonces, no sé, o sea, creo que hay espacios para cada disciplina, para que haya elasticidad o no. Yo creo que los Juegos Olímpicos no deben ser el espacio para que haya eso. Habrán otros en donde sí. Pero mira, no sé, o sea, ahí se acabaría entonces el debate si un atleta trans o no, pues. Exacto, pero es que fíjate que es interesante porque entonces te pone, si eliminas eso, ¿no? Si esto se trata de quién es el mejor, de repente el mejor puede ser de cualquiera de los dos géneros. Y entonces, bueno, que nada, que se tumbe, vamos a tumbar eso y se acabó del deporte femenino y masculino. Vamos a darle con todo. Pero habría espacios en donde, por tema biológico,
entonces estarías suprimiendo completamente el desarrollo del talento femenino en ciertas disciplinas. Como por ejemplo, como en boxeo, o sea, o en, no sé, o artes marciales. ¿cómo que no has visto mucho boxeo femenino? No, bueno, es así, la verdad es que no sigo tanto. No, cuidado, que yo he visto, no, más bien en cuanto a agilidad, te lo digo de verdad, yo que sigo, bueno, seguía muchísimo antes del boxeo. En cuanto a agilidad, tú veías a unas boxeadoras, recuerdo, creo que era la hija de Holyfield, que era, o de Tyson, uno de ellos dos, el que mordió la oreja o el que perdió la oreja, no recuerdo cuál de los dos, que era de una agilidad espantosa. O sea, esa mujer se movía, o sea, que parecía que, o sea, no por los golpes, sino por la agilidad que tenía. Yo decía, a esa mujer la ponen a pelear con un hombre y el hombre se retira del boxeo, porque va a quedar, porque es que era una cosa impresionante. O sea, que cuidado, porque es que hay, no todo lo que se ve es, o sea, no todo lo que uno piensa es el sexo débil. O sea, tú de verdad crees que la mujer es el sexo débil. O sea, tú eso es lo que me estás queriendo decir. En lo absoluto, lo contrario. De hecho, creo que la mujer es el sexo poderoso. Mira, en el cuidado, porque es que en el deporte yo he visto cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, en natación, pero revisa los números en el caso de Venezuela, a pesar de que en el caso de Venezuela, del punto de vista olímpico, hemos tenido más atletas masculinos que femeninos con Lauro. Yo recuerdo haber estudiado con varias muchachas de la selección femenina de natación y eran unas estrellas y no estudiaba no conocía ningún muchacho. Y recuerdo que estudié y me gradué con varias de las integrantes del equipo nacional de baloncesto femenino. Y mira, yo me iba para mis juegos, mira, y que por cierto una cosa que es lamentable, porque eso no se ha desarrollado lo suficiente lo que es el deporte universitario en Venezuela, que es tan visto en los Estados Unidos, que inclusive yo veo siempre que hay canales que tienen juegos exclusivos deportivos, lo que eran los juvines, ¿no? En Venezuela antes, no sé cómo será ahora. Mira, yo recuerdo la selección de la UCB con la selección de un colegio universitario que era el CUAM, que son unos juegos impresionantes del nivel que había. O sea que yo podría debatir eso, pero claro, sería una cuestión que habría que desarrollar, porque significaría entonces que bajaría el nivel de la exigencia, porque la mujer entonces tendría menos capacidades de botar la pelota del parque, por ejemplo. Sí, bueno, o sea, nuevamente, no sé, no soy experto, yo estoy convencido de que hay deportes donde la biología evidentemente juega un factor fundamental, hay disciplinas donde la biología es importantísima y sabemos que el hombre biológicamente es muy distinto a la mujer, por lo que sí creo que habría un contraste muy grande, no sería justo. Pero no sé, o sea, nuevamente no soy experto, no sé en qué disciplina la biología sí y en qué disciplina no. Hay disciplinas mixtas, ya las hay disciplinas que no son mixtas. Obviamente sería interesante. Yo sé que Deina Castellano debe ser mejor que el 80% de los... De la Vinotito. Coño, probablemente. Mira que es un momento sensible para decirle. Director técnico. Vuelvo a decirlo. Yo soy Daniel Lara Farías, no soy Daniel Farías. Dejen de insultarme en Twitter, por favor. Gracias. Pero sí, probablemente mejor que el 80%. Bueno, pero ahí tienes. Pero fíjate que aquí nos dice uno de nuestros suscriptores en Patreon, patreon.com/DelaraF. Estamos en un horario especial para nuestros suscriptores en Asia y en Oceanía, que son quienes están, y Europa, claro está, que están aquí. Y el de Orlando, que son las 3 de la mañana. Pero es que tú eres europeo de corazón. Aquí nos dice Elmer desde Australia, nos dice, para justificar la división por sexos, solo hay que comparar los récords masculinos versus los femeninos. Exacto. ¿Y entonces dónde queda Yulimar? ¿Qué piensa eso? El récord de Yulimar ha sido superado por un récord masculino. ¿Hay algún deporte donde
Bueno, vamos a ver, usted ha visto, sobre todo, ahora que vamos a hablar de la discriminación y esas cosas, ¿tú has visto nado sincronizado masculino? Yo no. Y no quisiera verlo, de verdad. Yo odio el nado sincronizado. Me parece una de las cosas, discúlpenme, lo lamento. Lo lamento por lo que voy a decir. Pero desde siempre, desde que era niño, me pareció una cosa súper estúpida. Y yo te digo una cosa, que yo hubo un momento que yo era fanático de los Juegos Olímpicos de verano y de invierno, de niño. Para pensar porque había muy pocas opciones, ¿no? En la televisión. Y todos los canales transmitían los Juegos Olímpicos. Y yo tengo recuerdos de Seúl. De hecho, yo vi la famosa carrera de Johnson versus Carl Lewis. Yo recuerdo haber visto eso en vivo. Y recuerdo el momento en que bajaron al tipo. Y recuerdo la polémica que se armó. Yo tenía 8 años. O sea, me acuerdo vívidamente de todo eso. Y yo recuerdo que yo el nado sincronizado. Yo decía, ¿pero qué se compite ahí? O sea, ¿qué es lo que premias ahí? O sea, yo siempre me pareció una cosa tan, yo dije, pero ¿qué deporte es eso? Yo creo que hay que poner un deporte, si vamos ahora a esto de poner deporte, vamos a inventar entonces un deporte, pero vamos a poner, qué sé yo, las competencias en demagogia, llevamos a nuestro demagogo José Manuel Olivares para que gane la medalla, o sea, cosas... O ganamos de calle, son cosas importantes, o vamos a poner unas olimpiadas donde compita Luis Vicente León mostrando números, que el tipo va a ganar de calle, o una competencia a ver quién roba más y gana Diosdado, o gana Cilia en la versión masculina. Aquí nos dice, mira, tenemos una extraordinaria cifra aquí, porque aquí está Elmer. Mira, Elmer es un asistente olímpico, aquí está. El récord de Yulimar es 15.67 metros y el récord masculino es de 18.29 de Jonathan Edwards del Reino Unido. ¿Qué pasaría si nosotros casamos a Yulimar con Jonathan Edwards? Mierda. ¿Qué saldría de ahí? ¿Un canguro? Pero 18 son 3 metros más que Yulimar. Sí. O sea, tú sabes lo que es, tú sabes lo que salta. Carlos Andrés se quedó pendejo. Pero ahora, si te imagínate tú, llevamos a Yulimar y a Jonathan Edwards y lo casamos en Australia, tendrían un canguro. ¿Verdad? O sea, impresionante. Ahora fíjate tú algo, Orlando. Todo este debate y todas estas cosas de temas tan difíciles que en realidad polemizan a veces innecesariamente, porque se discuten unas cosas, por ejemplo. Tú hablas de biología versus ideología. Eso es una expresión que parece una consigna de batalla. Eso yo lo escucho. ¿Puedo ir a las Olimpiadas de la demagogia? No tanto, pero sí es. Yo me acuerdo que había una expresión de los ultra religiosos cristianos que decía, Dios dijo contra el matrimonio gay, decía, Dios dijo a Adán y Eva, no a Adán y Esteban, y era una cosa, como un grito de batalla. Ahora, pero fíjate que para mí hay cosas mucho más importantes en esta discusión que se pierden, ¿no? El hecho que una mujer transexual se le obligue todavía en mucha parte del mundo, incluida Venezuela, a que después de que haya hecho su transición y que esté viviendo como mujer sin meterse con nadie y sin faltarle el respeto a nadie, sin violar la ley y no se le permita cambiar su identidad legalmente, a mí me parece infame. A mí me parece infame que hasta Mara Adrián, con todas las diferencias ideológicas que puedo tener con ella, legalmente se tenga que seguir llamando Tomás Adrián, porque esa no es su identidad. O sea, me parece que eso está mal, pero me parece horrible, horrendo, grotesco, infame que se permita que a niños o a adolescentes se les permita hacer la transición hormonal para el cambio de sexo. Porque no es correcto que se inicie una transición cuando todavía el cuerpo por sí mismo no ha hecho la transición. O sea, a mí me parece, allí yo no, y entonces se viene esta cosa de ideología de género, pero entonces yo te pregunto, tú que has estado siempre en esa trinchera, ¿no? Del combate contra la ideología de género. ¿Esa ideología de género tú de verdad crees que existe? ¿O es siempre sencillamente una cosa de que hay unos locos ahí intentando tomar un tema para crear controversia? Ya no me gusta el término ideología de
de género, creo que se vuelve una, más o menos como lo que dicen, ¿no? Un eslogan ideológico, y entonces marxismo cultural, y hablamos de todas estas cosas que, a ver, evidentemente, mira, yo creo que la guerra de este siglo es cultural, y cuando hablamos de guerra cultural, incluso, por ejemplo, la guerra contra el Islam fundamentalista, el tema reciente es cultural, ¿no? Más allá de bélica, y quedó claro, ¿no? Estados Unidos con todo el potencial, la potencia militar no pudo contra un régimen porque el factor cultural es fundamental. Y sí, yo creo que hay una contienda cultural muy importante. La pugna ahora es cultural. Vemos, por ejemplo, el régimen castrista, lo que a mí me sorprende, cómo lo hace de manera tan fácil. La hija de Raúl Castro, no recuerdo el nombre, se me escapa, resulta que ella es activista pro LGBT y no sé qué. Claro, es lesbiana, y yo tengo años, yo te digo años, que ese tema era un problema en Cuba, un problema real. Pero por Dios, porque la tipa ya es más, yo recuerdo una entrevista, Orlando, en vida de Fidel, que la tipa dio, que fue un escandalazo, pero bueno, horroroso, porque ella es comunista, apestosa, apestosísima, o sea, eso no hay duda, de su vientre. Pero la tipa de una entrevista y ya le preguntaron, pero todo eso que usted está planteando, creo que fue medio español, ¿qué piensa su tío de eso? Porque entonces dijo, bueno, es que mi tío y mi papá son de una generación retrógrada. Mierda, yo no he visto eso ahí. Pero él comprende que ya las cosas, que los tiempos han cambiado. Claro, pero es muy fácil decir, los tiempos han cambiado después que tú fusilaste homosexuales y los mandaste para campos de concentración. Es el punto, no es un abuelito que decía, no, un abuelito, no es un viejecillo adorable. Que verga, que no sea marico mi hijo, no. Este carajo, esto era campo de concentración de homosexuales. O sea, en serio, entonces, coño, ahora tú ves como la hija del hijo de puta de Raúl Castro marcha por La Habana con la bandera LGBT y una carroza y vaina. Y obviamente auspiciada por el Partido Comunista de Cuba, el mismo partido que hace unos años estaba fusilando. ¿Y por qué pasa eso? Porque la guerra es cultural. Porque Cuba entiende que fantástico el comunismo, pero si tú no das la batalla en esa trinchera, no avanzas. Entonces, se me fue, no recuerdo cuál era el punto. Pero que si tú crees que estamos hablando de la inexistencia de una ideología de género. Bueno, sí. Claro. Yo creo que lo que hay es una intención de tomar las reivindicaciones legítimas, ¿ok?, de homosexuales, lesbianas, transexuales, bisexuales, para hacerlo parte de la agenda de los progres para la alteración del orden en el Occidente. Eso está claro. Coincido plenamente, no se trata, creo que es un poco sobreestimar el fenómeno, llamándolo ideología de género. No creo que sea una ideología en sí, creo que es un movimiento político secuestrado, un movimiento ideológico secuestrado, y muy peligroso al final porque se secuestra con las peores intenciones posibles. Y sí, yo coincido contigo. Mira, yo creo que el tema con los trans y con las mujeres trans es un tema de respeto, ¿no? Fundamental. Es decir, si tú, mujer trans, hiciste la transición y todo eso, y esperas que yo te reconozca como mujer, yo por respeto a tu individualidad, a tu voluntad, te voy a reconocer como mujer. Pero de ahí a que el Estado juegue un papel fundamental y entonces el Estado acompaña a los niños en la transición, eso me parece una aberración completa, ¿no? Pero para mí me parece una aberración, pero no por el hecho de que sea hacia la transexualidad, sino que me parece una aberración en cuanto al rol del Estado, porque tú estás avanzando, estás entregándole, entonces o sea, el Estado no tiene por qué hacer eso. O sea, el Estado no debería interponerse en la decisión de una persona que mayor de edad decida hacer la transición y cambiarse de sexo, pero porque, inclusive, bueno, si hay un sistema de salud pública que permita determinadas cosas, que lo haga, pero por ejemplo, el Estado no paga cirugías estéticas a menos que se trate de cuestiones vinculadas a reconstrucción por emergencia en caso de un choque o una cosa o un accidente de ese tipo. Pero ahora, si no paga cirugías estéticas, ¿por qué te va a pagar una cirugía de transición? Una pregunta, ¿hasta qué punto crees que la sociedad debe acompañar la voluntad de una persona que
bueno, esto es una enfermedad, ¿no? Es disforia de género, o sea, te sientes incómodo. Una condición. Una condición. Más sí, que una enfermedad, sí. ¿Hasta qué punto la sociedad debe acompañarlo? Porque, por ejemplo, el tema trans, el tema, digo, de atletas en deporte, eso por un lado. Por el otro lado, por ejemplo, coño, esta persona hizo la transición a los 40 años, se siente mujer, debe ser tratada como mujer, exige respeto y que sea tratada como mujer. También debe usar el baño de mujeres, por ejemplo. Ha habido casos donde una niña, o sea, tienes a una persona que todavía tiene el miembro masculino y va a un baño y está una niña y entonces ve el pene de esta mujer, ¿no? Porque no ha hecho la transición completa. Y ha habido muchísimos casos donde esto... Pero discúlpame, Orlando, pero yo cuando entro a baños de hombres, en realidad no veo, no necesariamente tengo que ver el pene de un hombre. No, pero... De otro hombre, o sea, no. No, por ejemplo, no aplica, ¿no? En un gimnasio, por ejemplo, no recuerdo. Ah, bueno, pero obvio, ¿no? En un gimnasio tú no vas a enseñar tus genitales, tú vas a ejercitarte, ¿no? Bueno, pero sí se hace en el vestuario. Ah, bueno, pero ya allí habría otras consideraciones, porque en todo caso, yo no sé, porque es que yo estoy en un país nudista, aquí en Alemania no le paran a eso. Entonces, este país es nudista absolutamente, aquí el nudismo es en las dos Alemanias, lo fue siempre. O sea, que aquí no hay esa cuestión con el cuerpo desnudo. Yo lo que sí creo, sin duda alguna, cuando tú me preguntas sobre hasta qué punto la sociedad debe acompañar, yo creo que la sociedad debe permitir las libertades individuales. Y yo creo mucho en eso de que mis derechos terminan donde comienza el derecho de los demás. En tal sentido, yo considero que está fuera de todo orden, fuera de orden, como se llama este programa, que el Estado financie una transición de hombre a mujer o de mujer a hombre, de la misma manera en que el Estado no financia cirugías estéticas a menos que se trate de una reconstrucción, por ejemplo, como nos dice aquí una de nuestras patrulleras, María Gracia, que en Italia el Estado paga la cirugía estética en caso de cáncer de seno. Bueno, eso es evidentemente, es una cirugía estética que no la está buscando la persona, sino que responde a los daños que causó una enfermedad y se intenta remediar. Pero en el caso de eso, yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo en que, pero tampoco estoy de acuerdo en que el Estado lo impida, en que haya castigo. Y los castigos son, a veces son invisibles. Por ejemplo, el tema de los costos de los medicamentos y de todas estas cosas. El tema de las autorizaciones. Hay países donde no están autorizadas los medicamentos necesarios para la transición y entonces todo eso se hace ilegalmente. Eso es algo que muy poco se debate, de cómo los organismos nacionales de vigilancia de fármacos no autorizan el uso de determinadas sustancias. Entonces quien se hace la transición se la hace ilegalmente, está haciendo ilegalmente porque debe entonces traerse medicamentos a otro país que no están autorizados en el país, etcétera, etcétera. Todo eso, o sea, lleva implícito una cantidad de cosas que en realidad son invisibles. Por ejemplo, yo no sé si tú sabías, pero Venezuela está catalogada internacionalmente como un país transfóbico. Y eso ha generado una situación en la que transexual venezolana o venezolano que pide refugio en otro país alegando la transfobia en Venezuela, se lo dan en Europa fundamentalmente. Y te estoy hablando de casos terribles que he conocido de forma directa con organizaciones aquí de mujeres transexuales víctimas de redes de trata que las sacan, que las maltratan en Venezuela, tienen prácticamente condición de esclavitud, las sacan fuera del país y fuera del país se escapan. Por supuesto que se escapan, porque pues, eran esclavas, pero en efecto eran mujeres transexuales explotadas y viviendo en una situación dificilísima en la que les quitan los pasaportes y les quitan su cuestión de identidad y entonces terminan aquí. Y además de eso, está demostrado que en Venezuela esa transfobia causa muertes reales, asesinatos de mujeres transexuales. ¿Por qué? Porque hay estadísticas. O sea, es una cosa que no es lo que yo diga, es lo que son las estadísticas. Hay unas estadísticas de asesinatos por año de transexuales en Venezuela
Y todo eso lo conocen los organismos internacionales y tanto es conocido que, bueno, que los transexuales venezolanos son tratados con las mismas estándares que son tratados los homosexuales rusos a la hora de solicitar protección internacional. Entonces, eso es la parte invisible que no se, y eso a mí sí me parece preocupante y me parece importante. No la discusión sobre si hay o no hay una ideología de género y tal. Entonces, la gente intenta entonces usar el tema de ideología de género como estigma para todo aquel que quiera defender sus derechos siendo homosexual, transexual o lesbiana. Entonces, ahí se desvirtúa la cosa, ¿no? Sí, coincido plenamente. Yo creo que yo creo que es algo innato. Obviamente Venezuela tiene un factor agregado que es que no hay Estado de Derecho. Pero yo creo que es algo innato a los países latinoamericanos, por un lado, y bueno, al tercermundismo, ¿no? Obviamente, mira, esto no debería escapar. Uno sabe cómo tratan en la calle a los homosexuales, por un lado. Y si a los homosexuales lo tratan así, obviamente a los transexuales peor. Entonces, yo ahí sí entiendo que ha habido y hay y seguirá ocurriendo hasta que no se ponga un parado asesinatos por ser transexual, no por otra cosa, sino por ser transexual. Y coincido, o sea, yo creo que, mira, debemos apuntar, porque yo estoy plenamente de acuerdo en que el Estado debe mantenerse lo más al margen de esto, obviamente considerando que el Estado tiene la responsabilidad de imponer el Estado de Derecho y garantizar la seguridad y la libertad de cada individuo. Pero creo que aparte de eso, el Estado debe mantenerse muy lejos de esta discusión. Yo sí creo que las sociedades deben llegar a un punto donde de forma voluntaria y pactada haya armonía, ¿no? No al punto de tenerlo que imponer. Por ejemplo, en Canadá, en una ciudad, no sé si era la autoridad local o era una autoridad civil, no recuerdo bien, pero quería imponer a la gente que, bueno, ¿sabes? Si tú eres un transexual, mujer, te consideras mujer, tienen que decirte ella o mujer o lo que sea, o tratarte como... Y yo creo que ahí entramos en un problema porque entonces estamos pervirtiendo o coartando la posibilidad de la sociedad de llegar a ese punto y lo estamos imponiendo. Pero si es una mujer, es la señora. Claro, pero no lo puedes imponer. No, pero por supuesto que puedo. Si la persona tiene una identidad legalmente, por eso es que te digo lo de lo legal. Si la señora Tamara Adrián decidió que ella quería ser mujer y se hizo su transición y se le da el derecho a su identidad y ella se llama Tamara Adrián, yo no le voy a decir al señor Tamara. Le voy a decir a la señora Tamara. Por respeto, no por miedo a una multa o por prisión. No, pero por respeto a la ley, porque es la ley. Si tiene nombre de mujer se llama señora Tamara. Bueno, pero si yo quiero... Ah, ¿tú le quieres decir señor Tamara? No, pero si yo bajo aquí a mi edificio y agarro a una señora y le digo señor, bueno... ¿Estás loco? Me va a decir que estoy loco, o si agarro a un señor y le digo señor, me va a partir la cara, y ese es el riesgo que hay. Exacto. Pero hasta ahí, ¿no? No enfrento una multa o no enfrento prisión. Bueno, pero enfrentarías una demanda, porque le está faltando el respeto. Es un proceso civil, pero un proceso penal... por el hecho de una vaina que... penal, yo te demando porque me está faltándome el respeto. Yo no soy ninguna señora, soy un señor. Me parece fantástico. Demándame o pégame o cáeme a coñazo o lo que también, sea. ¿no? Y voy preso yo. Un proceso voluntario no lo puedes imponer porque hay una realidad. El argumento de que esa gente... El argumento de que una mujer que hace la transición no es una mujer, es robusto, es real. Ese argumento está... Que yo por respeto diga, bueno, yo te voy a considerar mujer, es otra cosa. Pero si la vas a respetar, tienes que llamarla señora. Por supuesto, pero es un tema de respeto, no es un tema nuevamente a la ley. Y estamos dejando al lado entonces el argumento biológico, porque esa persona sigue siendo hombre. O sea que claro, o sea que tú cuando vas a saludar a un amigo tuyo no le dices hombre, le dices homo sapiens, porque respeta la biología. No, pero estamos hablando de género. Mi estimado Homo sapiens, claro. Estamos hablando de sexo. O sea, esa persona... Creo que tienes una confusión entre sexo y género. Pero... No, es que ese es el punto que se quiere. O sea, tú te identificas y está bien, uno lo respeta, pero biológicamente tu sexo es... Te respeto, pero te fusilo, ¿no? Tú entiendes mi punto. O sea, no lo entiendo. Pero fíjate algo, lo que nos dice por aquí, Elmer, gracias Elmer,
voy a contratarte como asistente de producción. Mira el datazo que nos da Elmer. Dice, en Irán, voy a leer más sobre eso, la transición es pagada por el Estado, pero esto tiene un detalle, los homosexuales pueden ser obligados a hacer la transición al otro sexo. Imagínate tú que descubras que alguien es homosexual y diga, tú eres homosexual, o sea, tú quieres ser mujer, entonces te cambias de sexo o te fusilo. Yo me imagino que es así, porque yo dudo mucho que los ayatolás lleguen y digan, ay, mijo, ay, qué bueno, usted quiere ser mujer, vaya. Se le dicen, a ti te gustan los hombres, o sea, tú eres mujer, vaya a operarse. Y si no te opera, te matamos, garrote. Yo no sé qué técnica usa él para ejecutar gente en el ahorcamiento, ¿no? En Irán, me imagino, los ahorcarán. Entonces ahí tienes el otro lado, ahorcamiento, mira tú, ahí tienes el otro lado. ¿Tú te imaginas, Orlando, que terminen ahorcando a una persona? Porque todo lo contrario, dicen, no, usted se quiere pero usted tiene que cambiar de sexo. No quiero, ahorcado. ¿Estás viendo dónde se llegan a igualar los defensores de una cosa con los ayatolás? Bueno, ya va. ¿Y quiénes son los defensores de la causa de Hamas o la causa islámica, de los que marchan con la bandera LGBT, que jamás podrían marchar así, ahora en Afganistán o en Palestina, o obviamente en Irán o Arabia Saudita, ¿no? Pero son los primeros que defienden el burka o el hijab o todas esas... Mira, ha sido una magnífica discusión porque no queremos terminar, porque sacaste el hacha de guerra casi al final, pero no importa, será un magnífico debate. Por cierto, los invito a... Es inevitable. ¿Cómo? El conflicto es inevitable. El conflicto es inevitable, estoy completamente de acuerdo con eso. El conflicto es inevitable y muchas veces hasta necesario para la resolución de ciertas cosas. Si no existe conflicto, no se ven los problemas. Ahora, quiero, por supuesto, invitarlos a todos a leer en el América. Se dan mucho estos debates, ¿no? A veces es mejor leer a la gente cuando tiene un argumento en extenso. Yo eso se lo recomiendo mucho a los creadores de polémica en las redes sociales, porque yo fui así. Pero ha cambiado. No es que he cambiado, es que he comprendido algunas cosas, porque acuérdate que las redes sociales, la gente habla del odio en las redes sociales. El odio en las redes sociales es incorrecto decir odio en las redes sociales. A las redes sociales las mueve el odio, siempre. Lo que pasa es que segmenta el odio. Dime qué red social es tu favorita y yo te voy a decir a quién odias con más fuerza. Si tu red social es Twitter, tú odias a los políticos y a los medios de comunicación. Eso es tu vida. Tú entras a Twitter es para insultar a esos políticos y a esos medios de comunicación, generadores de opinión. Si tu red social favorita es Instagram, tu odio va dirigido hacia los artistas y hacia los famosos. Y normalmente el sentimiento que te mueve es la envidia. Cuando una mujer o un hombre, inclusive, que ven a una artista, a J.Lo, por ejemplo, en un yate con un tipo, entonces empiezan a criticar, mira esta, se acaba de divorciar, tiene otro, como si eso es problema tuyo. Entonces, odio para allá. Sobre todo las mujeres genera un odio en Instagram que yo quisiera saber si de verdad esas mujeres que se ponen la imagen de la Virgen de avatar y entran en Instagram y ven la foto de una mujer y son capaces de decir, ay niña, esa pintura de uñas no te queda, o ese tipo de cosas a una muchacha que simplemente puso una foto bonita, eso te genera Instagram. En el caso de Facebook, el odio va dirigido fundamentalmente a la familia. No hay una red social donde las familias se peleen más que en Facebook. Ponen una foto o etiquetan a alguien, que haces tú etiquetando a mi abuelo, si tú no lo querías, cuando se murió no lo fuiste a ver, tú no fuiste ni al velorio. Eso se da nada más en Facebook y en vecindarios. Las peleas de vecindarios, eso es en el Facebook y por supuesto en los grupos de WhatsApp también, pero en el Facebook es el campo de batalla. Sí, y en TikTok están los que se odian a sí mismos. Porque quieren estar haciendo permanentemente el ridículo. Yo a veces veo gente que lo conozco en Twitter y veo las cosas que hacen en TikTok y digo, pero ¿y qué le pasa? Es una forma como es una red social china, es una forma de evitar ¿cómo se llama? De canalizar todo eso que tiene en la mente los suicidas. Entonces, en vez de suicidarse, hacen una cuenta en TikTok. Entonces empiezan a autoagredirse, imitando a quien cante, poniéndose la voz. Una cosa impresionante. Entonces, como yo entiendo eso, yo estoy claro, Orlando, que plataformas como el American como qué sé yo, como Medium, ¿no? Para hablar
de follows, ¿no? Son importantes para que la gente que cree que con un tweet con 240 caracteres, 260 caracteres, va a expresar una opinión y lo van a entender, entienda que es más fácil escribir un artículo con fuentes, ponerle citas y todo aquello, y publicarlo in extenso para explicarse y colocarlo en Twitter para que la gente lo lea, en vez de decir en un solo tweet que el Cocosete está promoviendo la ideología de género. O sea, si tú lo escribes en un artículo, desarrollas la cosa y pones como ejemplo que las grandes transnacionales utilizan el tema LGBT simple y sencillamente para vender y que eso se convierte en tal y tal y tal, no quedas como un enemigo del Cocosete. Que hay que ser bien amargado para ser enemigo del Cocosete, ¿no? Ah, no, tú me dirás, porque yo no sé si tú has tenido esa conversación. A ver, me gusta. Fuertes declaraciones. Hablando de verdad, le gusta el Cocosete. Amigos, esta es la mejor forma de despedir este programa. Una extraordinaria declaración. Gracias, Orlando, por esta conversación, amigas y amigos, a ustedes también por haber estado con nosotros. Recuerden que todos estos contenidos de fin de semana se estrenan a las 12 del mediodía, hora de Venezuela. De lunes a viernes estamos en nuestro horario de las 8 de la noche, hora de Venezuela, siempre gracias a quienes nos apoyan en Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/delaraf. Quienes se suscriben al plan mayor tienen la posibilidad de estar con nosotros en el plan full cada vez que hacemos estas conversaciones en vivo y sobre todo ver el antes y el después, lo que hablamos de tras cámara y todas las cosas que ocurren acá. Y por supuesto colaborar o participar del debate con sus opiniones y con sus datos, gracias a quienes estuvieron aquí en este horario en el que grabamos, que es el horario australiano y europeo. Gracias a David, a Elmer, sobre todo a Elmer, que me dio datos muy buenos, a Gerardo, a María Gracia, a Odalita y a Minerva, que estuvo también un ratico con nosotros. A ustedes, amigos, gracias por habernos acompañado. Nosotros volvemos mañana. Chávez no, porque se murió. Hasta mañana. Resistencia con contundencia, no más lavado de conciencias. Resistencia por la libertad, resistencia por la paz. ¿Qué te parecen 365 días de contenidos digitales para tu empresa, negocio o emprendimiento? Somos especialistas en redes sociales, diseños, textos, guiones, audio, ilustraciones y correcciones. Realizamos contenidos digitales para tu emprendimiento. Octaedro Contenidos. Contenidos de calidad todos los días del año.